Queridos amigos, bienvenidos a La Palabra en Libertad 2025. Queridas amigas, igualmente bienvenidas a La Palabra en Libertad una vez más con ustedes, junto a Daisy Zamora. Queremos darle un abrazo, un recibimiento de corazón y bueno, compartir y co-crear este espacio, hacerlo especial, diferente, de esos que se quedan en el corazón. Am, para comenzar, queremos pedir un minuto de silencio por todos los niños que sufren en este mundo y estamos en una época de una guerra emocional, espiritual, donde la humanidad traiciona a la humanidad y los más débiles, los más frágiles son los que sufren más. Así que vamos a hacer ese minuto de silencio. Y al mismo tiempo van a haber unos segmentos del poema El Niño Yuntero, mientras pasa ese tiempo, ese minuto de silencio que hacemos en honor y en oración por esos niños que sufren en el mundo, tanto en Gaza como en Ucrania, como en Sudán y en tantos otros lugares. A continuación, un minuto de silencio. Quería enfatizar la necesidad de estar consciente, porque este es el mundo y el tiempo que nos toca vivir. Entonces, esa es parte de lo que informa, lo que compartimos en todo, en las artes plásticas, en la poesía, en todo. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta como nuestro punto de partida, ¿no? Y esa libertad es la que es el punto de partida básico para todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que proponemos, ¿no? En el mundo, en cada aspecto de la vida. Yo diría que hasta el de la muerte. Quisiera compartir con ustedes que hay ocasiones donde lo que escribimos va a nivel interno, a nivel personal, pero siempre con la influencia de lo que está en nuestro alrededor, lo que está sucediendo, ¿no? A veces, como en casos actuales, estamos en una etapa de persecución, a veces estamos en una etapa de, de genocidio, a veces estamos en una etapa de alienación y queremos traer eso al frente de quiénes somos como seres humanos, más allá de ser poetas, ¿me entiendes? No olvidar esa parte de lo que somos esencialmente, seres humanos que sienten, que están conscientes y reflexionan sobre lo que pasa en su entorno, ¿no? Tenemos poetas como Ungaretti, enfrentando la Primera Guerra Mundial, cómo su entorno informa su poesía, ¿no? Y hay una fuerza detrás de eso. Voy a leerles un poema de Ungaretti, que por cierto se inscribió como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Él escribe: soy una criatura, como esta piedra de San Miguel, tan fría, tan dura, tan seca, así de resistente, tan completamente desanimada,
como esta piedra es mi llanto que no se ve. La muerte se apaga, la muerte se paga viviendo. Ese es Ungaretti. No, esa piedra es la empatía. Entonces tenemos que siempre trabajar esa piedra, ablandar esa piedra, por más que nuestro ego nos exija que tenemos que tener una grandeza. La base de toda grandeza es tener la empatía, ¿sí? Para encontrarnos en nuestra fragilidad, ¿sí? Como seres humanos. Y en la poesía se ve muy, muy claramente. Es importante. En eventos pasados hablamos de Walt Whitman. También con respecto a esto, ahora nos toca con Ungaretti y en los siguientes eventos estaremos mencionando otros poetas que en tiempos difíciles de la humanidad eh, enfrentan y se forman con su entorno y son capaces de transmitir estos sentimientos, estas emociones, estas reflexiones a través de la poesía. A continuación los dejo con mi queridísima Daisy Zamora como moderadora de este espacio. Adelante. Bueno, saludamos a nuestra audiencia desde Arte Poesía por la Paz, un espacio para decir el mundo con la poesía y también un espacio de defensa de la poesía. Pues la defensa de la poesía es inseparable de la defensa de la libertad. Y no son palabras mías, sino de Octavio Paz, que dijo esto, ¿verdad? La defensa de la poesía es inseparable de la defensa de la libertad, y especialmente en estos tiempos en que el lenguaje está tan devaluado. La poesía es la que nos revela la verdad de nuestra naturaleza humana y también del mundo en el que vivimos. Y bueno, pasemos entonces a escuchar a las poetas y los poetas invitados a este primer recital de La Palabra en Libertad, a quienes les damos nuestra bienvenida y estamos dispuestas a escuchar lo que tienen que decirnos, lo que la poesía nos tiene que decir, el mundo que la poesía nos dice. Gracias. Alcides Catacora Pinazo, acuarelista peruano, nacido en Puno, Perú, uno de los más grandes pintores. Continuamente viaja invitado para exponer, dar conferencias maestras. Profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes Carlos Vaca Flor de Arequipa. Javier Alvarado Santiago de Veraguas. Creció en Ocú, provincia de Herrera. Es licenciado en Lengua y Literatura Española por la Universidad de Panamá. Máster de Bellas Artes en Teatro. Ha sido ganador de premios nacionales e internacionales de poesía como el Ricardo Miró, Rubén Darío de Nicaragua, Nicolás Guillén, Centroamericano Rogelio Sinam, mención Casa de las Américas de Cuba, mención Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, Medardo Ángel Silva de Ecuador, Hispanoamericano de San Salvador, Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana y el segundo Premio Antonio Machado de los Ferrocarriles Españoles. Premio Municipal de Poesía León A. Soto en el Bicentenario 2021. Recientemente obtuvo el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz 2022, concedido en México. En 2023 recibió el Premio Dámaso Alonso por su obra poética y fue finalista del Premio Internacional de Poesía José Santos Chocano en Perú. Ganador de Premio Internacional de Poesía Fuente Vaqueros 2024 con su poemario Cuaderno Inglés de Poesía Feminista. Cuenta con 20 poemarios y 3 antologías. Ha publicado Maizales, antología personal, y el poemario inédito Saudades, El Arco y la Flecha Editores 2025. Podríamos comprender que no naciste para cortar los árboles,
tampoco para recoger la leña en Santiago Nonualco, ni para recordar el sabor de la ceniza. Eras como un páramo que se extiende ante las galernas, ante las plantas carnívoras que preguntan una y otra vez por el juego de pelota de los indígenas mesoamericanos, aquellos que conformaban equipos rivales y que se disputaban el balón para traspasar la circunferencia en la esquizofrenia de la muerte. Si te preguntaran, elegirías morir sobre los campos intangibles a las sogas y a las armas, mutarías en rosas y en rosales. Campesino desoído, río desoído, así te dejaron sin tierra y la tierra ya no era nuestra y preguntaste a los torogoces, ¿a dónde vuelan ustedes si ya no los vemos por nuestros caminos cubiertos de pedernales? ¿A dónde van sus colas y su aleteo con el cielo de una despedida? El amarillo que es fácil de recordar por las heredades del sol, y el negro que hay en los ojos de las muchachas que nunca envejecerán como el rocío que hay entre las lenguas del zacate y en las hojas del loroco. Nada como portar una corona de espinas, nada como una corona de dolor aunque sea de oro, una corona de San José de la iglesia del Pilar, para no olvidar que podemos liderar un levantamiento sacro, que hay también un reino en la pobreza, en la aurora y las raíces. Yo también puedo ser el monarca con la tierra del carpintero y combatir el tiempo de la farsa. Las matas de frijoles cubren los campos y no hay antecedentes de dinastías ni de sagradas familias. Mi casa es el pecho de mi pueblo sucio y desarrapado. Soy el enemigo de los terratenientes y mayorales. En la milpa escarbo, en la milpa dibujo las numerologías de la fertilidad y el agua de la lluvia me devuelve una carta. Y soy Anastasio Aquino sin parcela, aquí con mis tropas y mis hombres terciando a los caballos en las hogueras de los madroños y bejucos. Del cuello de mi alazán cuelgan las guirnaldas de los muertos, esas campánulas de mi país golpeado por las guerras y las entreguerras, donde toda la violencia trascienda las saudades. Nadie querrá repetir mi nombre, rey y señor de los nonualcos. Esta es mi historia y la historia del Salvador con mi cabeza despedida. ¿Dónde quedó entonces la corona de San José? ¿Dónde quedó entonces la corona del rey y señor de los nonualcos? De mi libro Viaje a una roca de gritos, el poema El canto de la hermana. Tiene un epígrafe. Ven del Líbano, ven, tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón, cantar de los cantares. Lejos estamos de la cumbre del Hermón, el canto de mi hermana atravesó el arco de piedra, se hizo invisible y abstracto hasta que lo pude palpar en otra tierra, en otro mar. Es su voz el arbitrio de una lámpara, en nuestra aldea radió con todas las flores, con todas las rosas petrificadas del desierto. En mi mano se pulverizó su cántico, su alabanza. Me comí todo el polvo de la roca de gritos. Mi hermana siguió cantando a su Dios, a su familia, a su esperanza. Yo me quedé sin su canto. Hermana, ven, ven del Líbano. Tuya será la cima de estas montañas americanas tropicales. Lejos estamos de la cumbre del Hermón. Y para continuar, este poema Yen Kenyon. Dos águilas reales reanudan el vuelo sobre la laguna. Eagle Pond vuelve a recibirnos con sus heladas y con sus hojas disueltas, como en un cuaderno de un sotenista. Hace frío y aún así el hielo tañe reverberante como si fuese a convocar una antigua corona para el fuego, esa que se ciñó sobre la cama pintada con versos que dieron pie a un sueño de leyenda. Ah, la poeta mujer dormida ante arabescos y pértigas, es el sueño convaleciente tras una restauración con el verano, polluela que duerme con las voluntades de la pasión y del almendro. En ella se hace la noche con toda la fauna estelar, emigrando por su cuello caravanas de dioses que regresan de contemplar la tempestad. Las águilas reales desde la altura ubican una presa entre el abismo y la cumbre, entre la pubertad y el desierto, y se lanzan una vez más como un rayo hacia un rosal indivisible. Es la cántiga para superar los aires, para vencer todas las velocidades del viento.
Es el amor que se pinta, es el amor que sobrevive sucedáneamente sobre los bulbos de las flores, es el amor como una avalancha sobre la coloratura de los conos. Dos águilas reales siguen revoloteando por el prístino cielo, diga el Pon. Uno mira al otro ignorando cuál ascenderá primero, cuál de los otros dos se quedará pintando la cama para empollar una y otra vez la eternidad. Marisa Rousseau, Buenos Aires, Argentina. Es poeta, editora, emprendedora literaria y profesora adjunta en Hunter College, The City University of New York y Barnard College de Columbia University. Magíster en Literatura Hispanoamericana y Peninsular por Hunter College y candidata doctoral en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica. Fundadora y directora general de Turrialba Literaria, fundadora y editora en jefe de Nueva York Poetry Press, cofundadora y codirectora de Nueva York Poetry Review, dirige el Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York y preside el Festival Internacional de Poesía de Turrialba en Costa Rica. Es directora del Encuentro de Poetas Iberoamericanos Poeta en Nueva York, celebrado en Barnard College. Produce el proyecto Rizoma Literario en Hunter College y la serie de entrevistas Diálogos Críticos con Autores Iberoamericanos, con participación activa de estudiantes. Forma parte del equipo del podcast La Esquina Rota Poética. Su obra, traducida a varios idiomas, se encuentra publicada en antologías y revistas literarias. Ha sido invitada a festivales, ferias del libro, conferencias y encuentros en Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Marruecos, México, España y Argentina. En 2019, el Festival Internacional Grito de Mujer del Movimiento Mujeres Poetas Internacional le otorga el galardón Mujer Alada. En 2022, el Consejo Municipal de Rosario, Argentina, la declara visitante distinguida y el Condado de Suffolk, Nueva York, le concede la Proclamation por su aporte a la literatura y a la cultura poética. Ha publicado El idioma de los parques, The Language of the Parks, mención honorífica en los International Latino Book Awards Best Poetry Book, Jardines Colgantes 2020, El cielo comienza en las raíces 2020, Il linguaggio di parchi, traducido por Emilio Coco 2024 y La joven ombú 2025. Buenas tardes, es un placer estar aquí en La Palabra en Libertad. Y para comenzar con La Palabra en Libertad voy a leerles Malvinas Park, con un epígrafe de Jorge Luis Borges. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países. Yo no sé de guerras ni de dictaduras, solo sé de terruños que escarban las entrañas de la infancia. Del otro lado del teléfono, a miles de kilómetros, clamaba Lito, el hermano de mi padre. Vamos ganando la guerra. Papá no le dijo nada. Después de colgar, lloró. Salimos de la casa como de un funeral. En el colegio, un compañero de una Costa Rica remota atinaba a lanzarme bolitas de papel como proyectiles. Estremecía mi enojo hasta el salón de estudios sociales. Me hubiese gustado apagar con fuego de triunfo el murmullo de la clase. Ojalá pierdan la guerra. Yo iba tejiendo el manto de neblinas que nunca olvidaré. Tarareaba un himno humillado mientras mis ojos se clavaban en el césped. Las mellizas extranjeras de la patria, así las bauticé en mi mente. Y como hoy me encuentro en Costa Rica, que es mi segunda patria, y pude visitar a mi padre, leeré el poema que le dediqué a él, a Ricardo Rousseau, Rizoma del Encantador. Papá ama los árboles. De niña imaginaba, es artesano de gigantes. Me enseñó que nido es la primera palabra que los sauces pronuncian. Nitrógeno, raíz, corteza,
se conjugan en su boca como un rizomal de mariposas. En las islas del Tigre pensé que los árboles eran mis hermanos. Una mañana de enero me dijo, debajo de este parque hay otro parque. Aprendí que el cielo inicia en el entramado de raíces. Los jardines colgantes de la abuela. El patio de Estela era un escenario de cortinas de hiedra. Desde ese refugio en el 12º piso en Buenos Aires, ella lenguajeaba con Sábato. No hay nada mejor que beber mate contigo. Un día, mientras pedaleaba la máquina de coser, me confesó que detestaba a Borges. No se lo dije. Tenía ficciones en el fondo de la mochila. Me sentí como quien oculta un noviecito. La abuela jamás mateaba, tampoco leía a Borges, ni conocía en persona a Sábato. Disfruto con un deleite oculto sus relatos. Me digo casi orando, ojalá algún día pueda escalar sus enredaderas. En este abril, entre Borges y yo, están las manos blancas de la abuela. Memorial Park. Epígrafe de Olga Orozco. Mi soledad está hecha de ti. Lleva tu nombre en versión de piedra. Los fantasmas deambulan condenados por la amnesia. Buscan que mi voz los recupere. El más obsceno desea que los salve. Yo lo aparto, no perdono, pero acaricio la piedra que guarda su sal. Es el único sabor de todos los poemas. Y para terminar, prohibido hablar de la nieve. Me pudre que hables de la nieve sin padecerla. Jamás has conquistado el balance del abismo sobre una cuerda helada sin estrellarte contra el cemento, espejo fugaz al contacto del sol en caída tripolaxol. No puedes nombrar la nieve si no te duele hasta la médula después de paliarla cuando dibujas en la acera un camino de sal para el desfile de malabaristas. No puedes nombrar la nieve si no te has deslizado en los albores de su engaño. No conoces los delirios de los territorios de su gama. No la creas virginal. Ella misma seduce entre perlas y alabastros. Se burla cuando haces angelitos sobre ella. No puedes nombrar la nieve si no recuerdas una zanja de café junto a una montaña de azufre cuando entierra las ansias de un vecino por llegar al trabajo. No puedes nombrar la nieve sin olvidar cómo crujen los huesos y los nervios se vuelven bosque al desamparo de sus propias raíces. No puedes nombrar la nieve si no recibiste la bendición de su maná en la punta de la lengua, ni sentiste que te besaba la nariz mientras dejaba estrellas colgadas de tus pestañas. No puedes nombrar la nieve si tu tacto no se vuelve un manojo de estalactitas mientras palpitan medusales en las yemas en busca de hogar en los bolsillos. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en este maravilloso encuentro. Jorge Gómez Jiménez, escritor venezolano, Cagua, Aragua. Edita desde 1996 la revista literaria Letralia, Tierra de Letras. Ha publicado los libros de ensayo La educación secundaria venezolana, Un muerto sin dolientes y Taller de cuento. Los libros de cuentos Dios y otros mitos y Uno o dos de tus gestos. Las novelas cortas Los títeres, España y Juez en el invierno. La antología Próximos, narrativa venezolana bilingüe chino-español, China. La novela El rastro, Argentina. El poemario Mar Baldío y el libro de crónicas Torniquete, además de haber sido incluido en diversas antologías dentro y fuera de Venezuela.
ganador del 10º concurso anual de la Universidad Central de Venezuela 2002 y del Premio Nacional de Minicuento Los Desiertos del Ángel, Venezuela 2012. Menciones honoríficas en el 23º concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza, España 2005. En el 5º Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores, Venezuela 2011. En el 2º Premio Nacional de Cuento Guillermo Meneses, Venezuela 2012. Y en el 10º Concurso Nacional de Cuentos de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela 2016. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, FILUC, le confirió el Botón FILUC, Venezuela 2023, máxima distinción del evento por su trayectoria como escritor y editor. Además, con la revista letraria.com recibió el Premio Nacional del Libro, Venezuela 2007, y fue en 2 ocasiones finalista y una vez mención honorífica en los premios Stockholm Challenge, Suecia 2006, 2008 y 2010. Fue coanfitrión del programa radial Librería Sónica, Radio Caracas Radio, Venezuela 2018-2021. Textos suyos han sido traducidos al catalán, al chino, al esloveno, al francés, al inglés y al italiano. Muy buen día para todos, mi nombre es Jorge Gómez Jiménez y es un gusto participar en La Palabra en Libertad, esta actividad de arte, poesía por la paz, leyendo algunos de mis poemas. Ella estaba a la mitad de sus 20s, ya con múltiples confusiones y certezas bombardeadas. Sus ojos de piel castaña, sus maneras suaves, sus delicias, me recordaban tanto la mirada de Alejandra. Ella habló de sus pequeñas tragedias, esos tormentos de la juventud inmensos, insomnes, innecesarios. Yo la hice reír su risa de aleteo, como el aleteo de las palomas con las que tonteaba por las tardes Alejandra. Ella sonreía franca durante el beso, con el que entonamos himnos guturales mientras con tibios empellones rodamos juntos hacia el abismo dispuesto por mí en su homenaje. Y en un rincón oscuro nos miraba Alejandra. Ella durmió divina entre mis brazos, calmos ya sus desiertos, sus islas, sus bosques. Y su aliento fue bálsamo en mi cuello, con los ojos entrecerrados, displicentes, relamiéndose las garras con la cola alzada. Salió por la ventana mi gata Alejandra. Se declara oficialmente abierta la temporada de despecho. A partir de este momento se establece como definitivamente perverso el parecido que todas las mujeres tendrán contigo, toda vez que el mismo se desvanecerá al verlas de cerca, toda vez que todas ante ti serán no más que un intento fallido. A partir de este momento se admite la envidia por los amantes felices, pero el impulso de alertarles que su plenitud es efímera y que algún día se mutilarán a muerte los te quieros, será en toda circunstancia reprimido. A partir de este momento se dispone volver la sonrisa al revés como expresión oficial de la única emoción posible, y se instituye la más canalla de las máquinas de tortura, que no es otra, por supuesto, que el recuerdo de tu sonrisa. A partir de este momento se ofrece en remate al mejor postor o al peor o al que quiera toda la existencia de miradas en penumbras y de ansiedades compartidas y de delirios y de aniversarios y de escenas en las que no hacían falta las palabras. A partir de este momento se estipula la adopción de posturas francamente ridículas como llorar en público o suspirar sin ambajes o contar las horas que han pasado desde tu partida o hacer de tu nombre la oración del regreso. Con sus bordes afilados, sus bruscos desniveles, mi amor es, te advierto, un peligro. Mantente a salvo, toma tus precauciones. No mires con los ojos desnudos el horno donde se funde a sí mismo. No te atrevas a respirar sin mascarilla el aroma dulce de sus toxinas. Evita tocar sin guantes la carcasa de su motor enloquecido. Para inspeccionar sus escombros ponte un casco, no lo recorras.
sin las botas apropiadas. Y te advierto, sobre todo, en caso de incendio, rómpeme el corazón. Hace años que tengo la costumbre de morirme. A bandadas abandona el cabello su posición de vanguardia. Solo quiere paz y se crece indetenible en su caída. Mi voz se derrite en decibeles fallidos. Mi osamenta estima su porvenir en guijarros. Cada latido es un hermano innumerable del último latido. La memoria no es más que pasto del olvido. Todo yo soy una cuenta regresiva, incluso mi epitafio es polvo. Cuando llegue el momento no habrá engaños. Será un tránsito sin eufemismos. He estado vivo por tan poco y muriendo por tanto. Una ciudad bajo la lluvia es un dilema, con pies de tumba para sus moribundos y el universo en el techo. Una ciudad bajo la lluvia es un ser victorioso, que llora la caída de sus vencidos, mientras los engulle y los olvida. Una ciudad bajo la lluvia es una escuela, te enseña a guarecerte mirando hacia adentro con dignidad. Luis Alberto Ambrogio, calificado por la revista de la Casa de América como representante destacado en la vanguardia de la poesía hispanoamericana en los Estados Unidos. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de la Real Academia Española y reconocido como miembro honorario del Instituto y Patrimonio Cultural Rubén Darío de León, Nicaragua. Con más de 30 libros publicados en los géneros de ensayo, narrativa y poesía, entre ellos César Vallejo, Genio entre los genios, Estados Unidos hispano, El arte de escribir poemas. Poemarios, Oda ensimismada, Los habitantes del poeta, Laberintos de humo, La desnudez del asombro, Difficult Beauty, La arqueología del viento, Homenaje al camino, Tribute to the Road, Todos somos Whitman, We are Whitman, En el jardín de los vientos, obra poética 1974-2014, edición crítica de la ANLE, Carlos Paldao y Rosa Tesanos Pinto, seleccionado como uno de los mejores libros del 2014 en Infobae Argentina. Principios póstumos, El escondite de los plagios, Cantos al encuentro, Escuchando los latidos, Cuentos de viaje para 7 cuerdas y otras metafísicas. Antologías, Antología de poetas laureados estadounidenses, Al pie de la Casa Blanca, poetas hispanos de Washington, D.C. De azul a rojo, Voces de poetas nicaragüenses siglo XXI. Antología Anthology 2020. 8 poetas hispanounidenses. Traducción Guincha Zamba. Versión bilingüe de la poesía selecta del poeta laureado Robert Pinsky. Sonetos de Shakespeare, poetas laureados estadounidenses. Algunos reconocimientos: 3 International Latino Best Book Award, Premio Simón Bolívar, Beca Fulbright Hayes, José Martí de la Hispanic National Honor Society, Doctorado Honoris Causa Tel Aviv, Premio Trilce y Medalla de Oro de Vallejo, por las universidades de Trujillo y Brigham Young. Declarado hijo adoptivo de la ciudad natalicia de César Vallejo, nominado por la ANLE para el Premio Reina Sofía. Sobre su obra, El cuerpo y la letra, Mayra Salendi. El exilio y la palabra, la transhumancia de un escritor argentino-estadounidense, Rosa Tesanos Pinto. Traducida a 12 idiomas, su poesía ha sido elegida para el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Luis Alberto Ambrogio, poeta hispanounidense, un saludo para todos y gracias por invitarme a este encuentro poético. De mi primer poemario, Poemas de Amor y Vida, el poema Comunión. Vida, para entenderme, tiene que saber español, sentirlo la sangre de tu alma. Si hablo otro lenguaje y uso palabras distintas para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona.
Siguiendo este tema, el siguiente poema se titula Paisajes de Estados Unidos. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Smith o Piedras, sino González, García, Sánchez, José, María, José, Rodríguez o Peña. Pero no pueden hablar, son manos, obras, cicatrices que por ahora callan. Pero ya no, ya no. Este es de mi poemario Laberintos de Humo. Luego, de mi poemario Escape Lamental, el poema El peso de los cuerpos, con una cita de Vicente Huidobro que dice: al fondo de las tumbas, al fondo de los mares, al fondo del murmullo de los vientos. La sentencia de un cuerpo vence la apatía de los dioses, cuerpos dóciles ante la furia de las ondas, cuerpos aferrados al morir y resucitar y ser luego luminosos, cuerpos que son árboles, que son mares, que son tierra humedecida, que son clamor y ausencia que avanzan en el viento y lloran y reclaman millones de veces el camino de vuelta, porque nunca pierden la memoria. Cuerpos espíritus que se elevan, desafiando a la muerte como una lumbre sin tregua. Nosotros les damos a los cuerpos sus alas. Poema escrito en la época de los desaparecidos, que sigue, que continúa, desgraciadamente. El próximo poema es de mi libro Todos somos Whitman, y es el poema con que acaba el tal libro, y voy a acabar este recital con el mismo. Se titula Corolario. Walt Whitman, un cosmos, un Manhattan, elijo. Leyéndote con la valentía de un corazón enriquecido, comprendo la diferencia entre el yo y el ego, mientras como brisas de hierba al ergo rechazo, adopto con la humildad de barro el yo de tu poema, que admiro y al que pertenezco con la raíz anónima de mi partícula y de cada uno de nosotros. Tu nombre es de todos, es todos. Tu nombre, como el mío, es todos. Nosotros te atestiguamos. Nos has incluido sin pretensiones, respiramos tu energía. En verdad eres la salud de nuestro cuerpo, filtrado en nuestra sangre restaurada, profecía tenaz que nos satisface. Más allá de tus palabras que son un mundo, de las flores con que la naturaleza escribe sus versos y el retoño frágil de estas páginas sembradas, más allá de tu canto que celebra el universo, más allá de las espumas del nacimiento y de la muerte, más allá del homenaje a los contrastes y sus sobrevivencias. Convencido, proclamo con la vida del nosotros en mis venas, desde el vientre de este libro de hojas jubilosas, todos somos Whitman, nos hemos encontrado. Bueno, y todos estos poemas lo he leído de esta antología en el Jardín de los Vientos, con que me honró en su publicación la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Muchísimas gracias. Daniel Calabrese es un poeta argentino nacido en Dolores, Buenos Aires, que reside en Santiago de Chile. Su primer libro, La Faz Errante, obtuvo el premio Alfonsín Storni, 1990. Le siguieron Futura Ceniza, Escritura en un ladrillo,
Singladuras y Oxidario, premiado por el Fondo Nacional de las Artes 2001. Su libro Ruta 2, de amplia repercusión crítica, ganó el premio Revista de Libros en Chile y se publicó en Visor de Madrid en 2017, con prólogo de Raúl Zurita. La versión italiana fue nominada entre las mejores obras extranjeras al Premio Camaiore. Su último libro es Compás de Espera, basado en su experiencia como soldado durante la Guerra de las Malvinas. Sus libros de poesía y antologías personales, la más reciente, Un cielo para las cosas, se han publicado en más de 10 países. Traducido al italiano, inglés, francés, portugués, griego, búlgaro, chino y japonés. Es fundador y director de Aérea, revista hispanoamericana de poesía, y miembro del Consejo Internacional de la Fundación Vicente Huidobro. 6 poemas de Un cielo para las cosas. El primer déjà vu. Un caballo sobre la pampa y un árbol. Un caballo que se mece con la ternura de un barco. Un caballo de miel y 2 riendas duras. ¿Qué? ¿No viste la muerte? ¿Cómo cabalgaba? Un caballo de madera y un árbol partido vagando por tierras inútiles. Y recordé cómo fui, ausente, mecido, triste, líquido. ¿Qué? ¿No viste la muerte? ¿Cómo cabalgaba? Prodigio. El trabajo de este día consiste en llevar una piedra de aquí para allá. Es una roca muy pesada, más que un buey, más que una bolsa cargada de lluvia. Es un agujero prehistórico, un espejo negro a punto de tragarse el mundo. El trabajo de este día consiste en alzar esa piedra y depositarla suavemente en el medio del camino, para que se detengan los ciclistas, se detenga la música de fondo, se detenga la ruta 2 a la hora señalada por las arterias rojas. Y cuando todo esté detenido, entorpecido por la piedra, detenidas las generaciones ilustradas y piadosas, detenido el amor entre las cosas naturales y las cosas manifiestas, el trabajo entonces consistirá en sacarla de ese lugar, levantar la piedra nuevamente con los ojos cansados y enterrarla por ahí, en la nada, en ese lago de cerrada indiferencia donde cruje la cama, alumbra el televisor, brillan los motores, cae el vino adentro de la luz, se pudren la memoria y las conversaciones tristes y se hunden con la piedra en la más completa extinción. La caída. Un hombre se derrumba, parece que busca rutas olvidadas, playas, una siembra en aquellas regiones perdidas donde ya no gira más el sol. Es imposible que yo mismo sea el hombre que cae por la ventana. Menos mal que se desplomó desde su propia mirada y que una roldana lo desliza como si sujetara un piano, mientras la tierra lo baja y lo baja, tensando la cuerda podrida en un lento teatro de suspenso. Menos mal que se deshoja y revela su peso inusitado como un Cristo de Grünewald. Imposible que yo sea el que salta del mundo y flota unos instantes sobre su propia risa. El que vuela como volaría un árbol arrancado por las tormentas que lavan y deslavan el aire. Es imposible que yo sea alguna vez el hombre que cae por esa ventana, tan extraño, tan nítido. Los olores del pueblo. El olor de los perros mojados por la lluvia, el olor a sopa en la casa del herrero, el olor y el peso de esta ropa húmeda, el olor a pasto recién cortado, el olor a querosén del bran metal, el olor a grasa en los fierros del tren, el olor a jazmín de esas noches calientes, el olor del cielo que cae, el olor a encierro que sale de mi pieza oscura, el olor del auto nuevo, el olor de la marcha indecisa por la ruta, el olor de la escala moral,
el olor a té de tilo, el olor del agotamiento espiritual, el olor de la botellita de coñac, el olor a basura en el sifón del lavaplatos, el olor a Dios cuando se empieza a descomponer y no para, el olor del vacío. El regresador. Aquello que terminó está sucediendo todavía. Aquel amor que fue regresa. Porque todo lo que lleva sangre o música, tarde o temprano se reanuda. Pero cuidado, mi carne te conoce, mis dedos caminaron ya 100 veces en la luz dormida de tu cuerpo. Y no es agua la sed. No basta clavar un puñal en el cielo para desatar una tormenta. Cerca del puerto. Pasan los camiones, se llega a mezclar el humo del gasoil quemado con la llovizna fresca de la costa. No hay poemas perfectos como el sol, como la sombra, y menos que hablen de lugares cercanos a este puerto donde hace frío, donde se apilan contenedores blindados para la gente inestable y para las ratas. Pasan las dos mitades de un perro. La primera lleva una cabeza normal, asustada. La otra se disipa entre la niebla y la sarna. En la estación lo bañaron con parafina. Seguro que fue el tuerto que limpia los vidrios. Quizás le regaló un pedazo de pan y le ordenó: basta de morderte. Que no se turbe el sueño de Pound. Si los clásicos ya tuvieron épocas de mayor circulación en América, al menos aquí, cerca del puerto, entre la maquinaria envenenada por la mierda de las gaviotas, donde pasan las mitades de un perro esquivando esos camiones de carga, ya nadie hace las cosas perfectas, como el sol, como la sombra. Gloria Mendoza Borda, Perú. 14 libros publicados. Hace años, declarada por el Estado personaje meritorio de la cultura peruana. En 2017 fue celebrada por el Festival Internacional de Poesía en la conducción del poeta Harold Alba. Está en el primer mapa de escritoras peruanas. Declarada con el título de Bicentenaria de Arequipa, traducida al inglés, francés, italiano, bengalí, portugués, alemán y aymara. El octavo Festival Internacional de Poesía en el lugar de los escudos de México fue dedicado a Gloria Mendoza Borda en la conducción del escritor y humanista Álvaro Mata Guillé, con la participación de 30 países de todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos que participan en este tercer Festival de la Palabra en Libertad. Muchas gracias por la invitación, Carmen y Daisy, queridas amigas y admirables gestoras en estos tiempos tan difíciles vividos en el mundo. El año pasado publiqué 4 libros increíblemente. Yo misma no lo puedo creer. Fue un trabajo acelerado en la ciudad que es mía, Puno, Perú. Voy a dar lectura a un poema de mi libro Dulce Naranja, Dulce Luna, a la distancia de Macondo. Conocí Macondo en un sueño acelerado, un espacio transfigurado, inexperto. Conocí Macondo en una utopía sin conocer Macondo. Pretendí hacerme líder sin ser líder. Entreveré palabras y no salió mi discurso. Este no es mi oficio. No conozco lo real maravilloso, pero como pretendo conocer Macondo, levanto la cabeza, me vuelvo exquisita, entrevero la sintaxis, soy un monstruo en el saber. No me entendieron,
Yo sí conocí Macondo y todos sus destellos. Ante mí se inclinan los muchachos, lamen la miel de mis verbos, porque yo soy imponderable. Ante mí cantan los gorriones, se abren los girasoles, el sol se hace más ardiente, la luna crece en mis ojos. Yo tengo el dominio de la casona, soy semidiosa, conozco el paraíso terrenal, el árbol lleno de manzanas, soy Macondo, mi florilegio abre el camino, soy esa naturaleza fantástica, ante mí se rinden todos los incrédulos, Yesenia de las huelgas, desde mi varita mágica soy Macondo para callarlos. Doy lectura a un poema de mi libro también, Mariposa Blanca, Mariposa Negra, Requiem para la vaca lechera. Como ustedes han escuchado, mi nombre es Gloria y a veces me siento la vaca lechera. Un día me invitaron a dar una lectura de poesía en Lima y al final cantaron La vaca lechera. Yo, Gloria, me da pena la vaca Gloria, siento su sabor y color. Niña aún estuve bajo sus ubres, mi mirada era blanca de asombro cuando hervía ese celaje en la casa paterna. Una constelación de estrellas blancas en los ojos. Ojeaba el cielo nublado, un cielo de leche. La TV habla de la vaca Gloria. Asumo ser yo la que habla sobre la vaca. Asumo ser yo la que muge poesía, me golpea el corazón. Siento que soy culpable sin serlo. Cuando dicen que no es tan leche, yo, Gloria, me da pena la vaca Gloria. Leo un poema inédito a una mosca. En Puno, un día vi una mosca hace como un mes y abrí la ventana para que se escape la mosca, pero la mosca no se iba. Me acompañó 4 días y le escribí este poema a la mosca. Esa mosca puedo ser yo misma. Una mosca, la presunción en el infinito, lícita, ojos reveladores, ese padecimiento puede ser nuestro. En la cocina observé una mosca solitaria, abrí las ventanas, no sobrevoló. Fue mi compañera unos días, la miré detenidamente. Estaba vieja, obesa, avergonzada, acurrucada en los vidrios de la ventana. ¿Qué dolencias tendrá su cuerpo? Murió mi amiga mosca. No supe velarla, no supe despedirla. Perdonadme. Entonces, no podía hablar del canto de las moscas. Soñé con María Mercedes Carranza, Vallejo en su primer libro, hablando de una araña enferma, una amiga en el cosmos, Rosa del Carpio y su libro sobre las moscas. En ese relámpago regresó a la memoria mía cantidades de lugares, Barranquilla, Cartagena de las Indias, Santa Marta, Puerto Colombia, Aracataca, Bogotá, lluvia de mariposas amarillas
en el rostro. Mercedes, en esas villas me dieron un libro tuyo. Cuando escribes luz, Giraldo, del zumbido de las moscas, escucho mi oído izquierdo. Me acerco a estos animalitos, a los pájaros sin jactancia, a los grullos danzarines en la orilla de los ríos, caninos aulladores en la alborada, gatos traviesos y su gemido miau. Búhos aprendieron a escapar de día, a hacer de la noche un baile, espejos entre hados, sapos cantores junto a la música de lluvia. Ellos son otro afligido lenguaje, la voz de los nuestros. Ellos también sufren las guerras de los países. Ellos también mueren buscando en el aire donde morar. Aparto desechos, entrar todas en guarida, hermanitos, con corazón más humano, vuestra melodía, ese canto azul de voces, abre las ventanas del mundo para volar. Creo que después de las guerras, los insectos, los pájaros, las arañas, todos los animalitos, increíblemente también sufren las guerras. Estoy de acuerdo con esta paz que buscan en este festival, la palabra en libertad. Eso buscamos en estos tiempos tan difíciles, tan inhumanos, tan violentos. Y finalmente leo un poema inédito que tiene que ver con una campesina que sufrió mucho en Ayacucho, Mama Angélica. Tal vez ustedes saben quién fue Mama Angélica. Mama sin tilde, porque es una palabra quechua. Mamá en español, pero en quechua, por ser lengua originaria, es mama. Algunos autores han escrito textos sobre ella, pero la llaman Mamá Angélica. No, es Mama Angélica. Murieron sus hijos en la violencia política. Los buscó, no los encontró. Lloró, sufrió y persiguió todas las instancias. Se quejó, viajó a Alemania, la campesina, y no aparecieron. Luego la pusieron en el lugar de la memoria y yo di lecturas de poesía en el lugar de la memoria de Lima, porque ella se convirtió en una líder que buscaba la libertad de todos aquellos jóvenes que habían desaparecido en tiempos de violencia por Sendero Luminoso y por las dictaduras, por Fujimori. Y escribí este poema con algunos estribillos. Esos estribillos me recuerdan los carnavales de Ayacucho, donde viví más de 10 años. Soy migrante, vivo de ciudad en ciudad y ahora estoy en Moquegua, que es el punto de origen de una gran mujer que abrió las puertas de la literatura, para la poesía, para la narrativa nacional e internacional. Mercedes Cabello, le rindo homenaje, pero estaba hablando de Mama Angélica. Mama Angélica, Mama Angélica, estarás mirando el desastre de la doña, la que cambia su cutícula, la que sabe retozar, nueva sombra, la que se encumbre y se cubre detrás de la cámara, la que no mata una mosca, ella sí no mata una mosca,
enderezada cóncava. La puerta está cerrada para unos. Ay, pero subyugaremos. Que siga el floreo, que siga así, así. Mamá Angélica, observa esos jóvenes que se fuman en distintos lugares, niñas, violaciones, muertes, nacer para desaparecer. ¿Cómo es posible? Ay, vida, ya no la soporto, ya no la soporto. ¿Qué culpas se llevará? Si supieras, mamá Angélica, suele vestirse como capota, polleras. Ella toma la pañoleta. No podremos danzar sobre los que están bajo la tierra, mamitayi. No podremos porque están muertos y tú no dices nada. Ay, qué brillo en esos ojos. ¿Dónde acabará? Así, así, danzaremos, comadritas, danzaremos. Mamá Angélica, esos ataques de Santa Palomita o loba que busca aparente miel la abeja, ya no va, ya no va. Ay, flor nacional cantuta, se aterrizó, no está su escondite, no está, se está ocultando. No, no se oculta, se luce, quiere viajar y más y más y más por el mundo. ¿Qué aves pueblan estos cielos, ciudad de mar, de río, de pozo? Crezca su delirio en otras aguas, aquí no. Ay, del fuego de esos ojos. La puerta está cerrada para unos. Quiere ser prototipo de mujer escultural, una Venus praxiteleana, vínculos bien definidos. Lástima, los frutos corren de su nombre. Ay, arbusto de naranja, nunca tuvo dulce índole. Que crezca su imaginario en otro río, en otro mar, en otra orilla, no aquí. Que nos lleguen y que nos llegue la salvedad del crepúsculo en otra bruma, mamá Angélica. Ay, benditos pajaritos, ya no la toleramos. Mamá Angélica, ¿qué culpa se llevará ella? Muchas gracias. Carmen Nosal, Gijón, Asturias, España. Poeta hispano-mexicana, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Recibió la investidura de grado de doctora honoris causa, autora de 20 libros, entre los que se cuentan Visiones de Piedra, Premio de Poesía UNAM 1991, Vagaluz, Premio Nacional de Poesía Elías Nandino 1992, Hacia los Flecos del Frío, Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos 1993, El Espejo de Luzbel, premiado por la Universidad Veracruzana 1994, En el Reino de la Luz y otros poemas, publicado por el Ateneo Jovellanos, por recibir el accésit de dicho galardón internacional España 1999. En 2021 publicó De la Confesión Nocturna, finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo 2020 en España. Está incluida en la Enciclopedia de Escritores Asturianos, autora del cortometraje para animación Cuando Mr. Cronos perdió el tiempo, premiado por el IMCine, y de Zona Cero 286, testimonial sobre el sismo del 19 de septiembre, premiado por DEMAC. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, griego, serbio, gallego,
árabe y bable, e incluidos en medio centenar de antologías. En 2021 recibió el Pacal de Oro y publicó Poesía Reunida 1991-2021. En 2024 le otorgaron el Premio de las Letras de Asturias por su trayectoria literaria. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Nozal y primero que nada quiero agradecer profundamente esta invitación a la poeta nicaragüense Daisy Zamora y a la poeta venezolana Carmen Rojas Larrazábal para participar en esta serie de lecturas que tienen como título La palabra en libertad. Voy a dar lectura a 4 poemas, 3 inéditos y 1 publicado. Y para seguir con el tema de los desaparecidos, voy a leer 2 de estos textos. Madres buscadoras. A las madres que duermen con la foto de sus hijos bajo la almohada. A las madres que salen a buscarlos en los cerros y que gritan sus nombres sin que nadie las responda. A las madres que aprendieron a cavar y ser acompañadas por los perros. A las madres que regresan con un puño alzado y el otro lleno de ceniza. A las madres que ya no esperan de otros y que hacen el trabajo del gobierno. Ningún partido, ninguna ideología. A ellas les doy mi voto, la única razón de la esperanza. Las moscas. ¿Quién sino las moscas puede mostrarnos el camino? Ahí están, dicen las moscas, absortas en su danza prehispánica. Ahí están, insisten murmurando con un zumbido incesante. Ahí están, apuntan las moscas como plañideras adentro del espanto de esa noche, adentro del monte arriba por el que algún día corrieron cuando eran niños. Ahí están los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, 4 plumas, 2 carcajadas, los vestidos desgarrados, una libreta. Las novias que siguen esperando se preguntan ¿dónde están? Ahí están, responden las moscas, sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días, la esperanza mutilada, el silencio que gime como viento desollado. Ahí están todos revueltos, abrazados, con la juventud brillando bajo los párpados. Ahí están, vengan por ellos, dicen las moscas unidas, haciendo guardia al amanecer. Ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga. Ahí están presentes los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas. Ahí están las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia. Ahí están contando lo que pasó con sus alas turbias y su color azul. Ahí están los ojos más tiernos, los más transparentes ojos por los que brotan árboles luminosos. Ahí están los rostros llenos de lodo con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria. Ahí están sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas, su afónica oración. Ahí están las frentes inclinadas bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron, calcinados, molidos, dispersados, aguardando. Ahí están dispuestos, extenuados, con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están, con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ahí están los Emilianos, los Pancho, los Chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos. Ahí están las Lupes, las Citlalis, las Juanas y Marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Y ahí están todos con el polvo en los huaraches y los puños apretados, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos. Ahí están, los mataron, los quemaron,
Los aventaron como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo. Ahí están, dicen las moscas, con su rumor de letanía, recitando los nombres, los apellidos, la inmensa lista de los que nunca vuelven. Voy a leer otro poema, este es inédito y se titula El restaurante. Hoy vi el sufrimiento en un plato de carne. Reposaba sobre un mantel bordado en algodón y lino. El animal muerto era despedazado con un cuchillo de plata y un tenedor de la mejor cubertería. El comensal eufóricamente hablaba de ética, se relamía. Por su paladar pasaban años de confinamiento sin ver la luz del sol. La bestia se levantó. Con mucha elegancia puso la servilleta sobre la mesa y tras limpiarse por última vez los dedos, se fue sin dejar huella. Y por último voy a leer un poema inédito también que tiene que ver un poco con el tema de la adicción a la moda. Mi otra piel. No me vestiré con la infancia de nadie. No estrenaré más que mi ropa interior. No me importarán las marcas. No desearé el traje ajeno. No olvidaré a la niña de Katmandú que le sangraban los dedos por menos de $2 en un turno agotador. No sentiré vergüenza al decir que me cubro de segunda mano. No cerraré los ojos al desierto de Atacama convertido en vertedero de moda. No dejaré de escuchar el zumbido de las máquinas de coser para confeccionar ropa ultrabarata por 75 horas de vida a la semana. No pagaré para que un río sea del color de una temporada. No callaré el sufrimiento de un solo trozo de hilo lleno de sangre. Muchas gracias. Alí Calderón, Ciudad de México. Es poeta y crítico literario. Fundó la revista Círculo de Poesía en 2008, que desde 2014 se ha extendido a los sellos editoriales Visor Libros México, Valparaíso México y Círculo de Poesía Ediciones. Recibió en 2024 el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, para obra publicada por El Sinventura Juan de Yuste. Actualmente es profesor del doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Puebla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Carmen, Daisy. Gracias por tenerme aquí. Gracias por tenernos aquí. 2 poemas. Te saludan estos patos que vuelan, graznan manchas de oscura luz en el ocaso de un bosque y un diciembre bajo cero al centro de Moscú. Nieva en la Nueva Arbat, ramas desnudas, las aceras desnudas también. Es la primera nieve en las escalinatas, sea la danza de los copos, leve postigo y luz al amparo de las farolas. El frío se parece hasta tu espera, tiempo sin pájaros a hornos, ¿dónde estás? ¿Quién habrá de conducirte? Camino a Mayakovska te pensaba, la escarcha, el broncelado, la estatua de Tchaikovsky. Hay un viento que viene del Moscova, un lento transcurrir del blanco entre abedules. Hay un velo de imágenes que envuelve cualquier cosa que sea o que soy porque tú no has sucedido. Era la vía de los Romanov después de un restaurante armenio, el logos y sus señas en el glitter de las rusas magníficas que pasan. No dense el aire bajo el plomo que se encapota y se nos viene encima. Es una cena. Turgenev y Flaubert en casa de Edmond Goncourt. Dice el ruso que si está triste o mal dispuesto, 20 versos del poeta Pushkin harán la diferencia. Yo pienso en la esquina de Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, la noche oscura, pienso en ti, pienso en otros territorios. Quiero decirte quién soy y no puedo. Detrás de la arboleda te convocan las aves y su escándalo, la brisa entre las frondas y muda la ciudad a la distancia. Llegarás, todo el tiempo llegaremos. A paso lento cruzo el Kremlin, te imagino. Hay kazajos y uzbecos y rubias vírgenes de Ucrania, estampas, ventanales. Qué pesada es esta semiluz, denso silencio, pausa que se prolonga. Es un abismo abierto en las escarpas de la palabra ambos. Es la borrasca.
puedes cruzar el puente. Son estas sílabas que cuelgan en el aire, peldaños frágiles, y hay las presencias en acechanza. Son ráfagas de viento, pasar de largo. Acércate. La luz es un cuerpo desnudo de nombres y señales. Luz, un cuerpo que trema en otro cuerpo. Esta es mi mano. Tómala, deja detrás calumbre, agravios previos y ven, hágase fuego del caligo. Va a cegarnos el sol en Gorky Park. Estás aquí, estamos juntos, somos carne y presencia, también signo que se cumple, presagia. Esta palabra es grito y llamamiento, sea. 2. ¿En dónde es que escucharon ese grito? Era una voz y abriéndose el silencio. ¿Quién eres? ¿Quiénes son? ¿Al amparo de qué de pronto se presentan? ¿Somos viejos, conocidos, cruzándose o qué somos? Lasca de luz, nadir, apenas flama. ¿Y a qué volver los pasos siendo el tiempo tan contrario y abiertos los postigos que asoma y que traspasa los umbrales? ¿En cuál encrucijada fue su encuentro? ¿Cuál era su derrota? ¿Qué brechas remontaron camino a converger? ¿O fue acudir a un toque de arrebato, una alarma, auxilio a lo que soy? El toque entonces no es de tormenta, sino de perdido. ¿Qué dejaron detrás? ¿A qué renuncian? ¿Por qué venir a mí, que soy la nada de este lado a la orilla del silencio? ¿Qué saben sobre mí? ¿Qué se les dijo? ¿Quién ha servido de compañía y guía? ¿Qué infidencias se hicieron de camino? ¿De qué se trata todo esto? ¿O son mensajes ustedes mismos a la vez que mensajeros? ¿Cuál es su contrato? ¿Qué los decide al desembarco juntos? ¿Dejaron a la espalda, no giraron todo vestigio de lo sido en otro tiempo? Y ya encaminados esas ruinas, lo puesto en desamparo y primigenio, ahora a la distancia, disipaba tal cascos lentos, paso de un caballo alejándose al fondo de una calle. ¿Qué saben de este horror que opaca todos los espejos? ¿Qué saben de este pasmo y búsqueda de piedad para uno mismo? ¿Qué pinto yo en la incógnita que somos? ¿Escuchan esos pájaros? Vienen a la terraza por las flores. Podrían ser metáfora o símbolo de algo, tal vez nada, pero habrán de saber que pase lo que pase, sea invocado o no, y así llegan ustedes. El Dios comparece. Tercero y último, breve. 3. Corren por la terraza y ríen sin tregua persiguiendo las pelotas. El sol nos baña en ocre y esta luz es más luz y cae sobre mis niños en su tropel de potros torpes. Si esto fuera un poema, quedaría el instante detenido. Es agua y es cauterio, algo que dice sí y que tiembla en el aire de esta tarde. Gracias. Randall Broque, Costa Rica. Ha publicado 15 libros, editados en España, Perú, Estados Unidos y Costa Rica, varios de ellos con traducciones al francés, inglés y portugués. Recibió el Premio Internazionale di Poesia Castello di Duino 2007, reconocido por la UNESCO, la Presidencia de la República de Italia y otorgado por el príncipe Carlo Alessandro della Torre e Tasso en el Castillo de Duino, así como el reconocimiento en el Festival Internacional Primavera Poética 2017 en Perú. Entre los títulos de poesía publicados en 2025 se citan Nada es lo mismo, con traducción al francés por la catedrática Marie Seguin, Diario de Mishima y Días de Muerte y Silencio. Además, este 2025 publica con la editorial El Arco y la Flecha Editores el libro Santanero, con traducción al portugués del novelista brasileño Manuel Herzog. Bueno, buenas tardes. Qué gusto más bien compartir con todos. Veo ahí amigos en la poesía que he conocido personalmente y otros que estamos viendo en este momento. Más bien, gracias por el espacio y gracias por permitirme leer un poco con ustedes. Estaba buscando algunos de los poemas de los libros y tengo Lobo y Hombre. Desde siempre, hombre y lobo, antes que la rueda y la primera chispa del fuego, cuando formó el canto de la piedra, la daga en el cuero y la espiga como lanza, Dios no existía como existe ahora. Dios era el humo que desaparece, la lluvia, el pantano que ahoga las bestias. Dios no era lenguaje ni verbo, Dios no era nada, el hombre era lobo. El aullido, porque ambos aullaban, hacía crujir tierra y luna por igual. Hombre y lobo aullaron juntos, templaron la luna como al hierro hasta hacerla redonda y hueca.
Después, la palabra distanció al lobo del hombre, perro y hombre. La pintura rupestre fue hecha por lobos u hombres que aún se sentían lobos. Mordían las plantas, salivaban la tierra. Hay rastros de uñas largas en las rocas, en las cuevas, en los primeros artefactos, la domada crin de la hoguera. El aullido de los perros nos espanta o atrae, según sea nuestra cercanía con el lobo. Mujer del Risco. La mujer del Risco, así es como la conocen. Es una mujer delgada como trigo, con el rostro limpio de un racimo de uvas. Siempre va al borde del acantilado y mira los barcos, todos los barcos. La gente piensa que eso hace. Ve a los barcos perderse contra la niebla y a ella misma como un barco en el risco, porque la gente, ya sabrán, ama las causas perdidas. Creo que no. Esa mujer no se pierde como un barco. Esa mujer es la niebla. Miserables. Estoy aquí para decirte que los peces flotan en el agua oscura. Es fétida la esperanza día a día. Deséchala, hijo mío. Detrás de las cortinas de humo acerado está el cielo blanco que soñaste. Deséchalo también. Fue suerte que no estuvieras en una alcantarilla infestada de insectos y ratas grises o en el inodoro de un bar con un cordón de sangre alrededor de la garganta. Nada tuvo que ver el amor ni la bienvenida, hijo mío. Mío como la posesión de un perro, una mesa o una pala para desechos. Salí de esta ciudad y entré a otras, todas iguales. ¿Aún te queda alguna esperanza? No esperes nada de nadie y nadie te defraudará. No tengas alegrías y dejará de importarte el llanto. No entregues amor. Este es el mundo de la ventaja. Pisa al débil y escala hasta la cima. Ahogate en alcohol hasta la náusea. Las personas beben incontenibles porque el recuerdo sabe aún peor. Hijo mío, te diría que te amo, pero no es cierto. Te mostraré que el amor no entiende a los miserables. Del libro de Diario de Mishima. Vamos a ver qué encontramos. Tengo algunos separados. Son poemas muy breves del Diario de Mishima. Yo creo que este año está cumpliendo 100 años. Yoko. Lo que realmente duele son las palabras no dichas. Esas son las que lastiman, las que regresan a diario. Antihaiku. Insistir en sembrar la misma estaca una vez tras otra en la misma tierra no hace florecer la rama del cerezo. 5. Sé reconocer cuando pierdo, por eso evito perder. Elijo cada palabra y si alguien me hace la vida a cuadritos, le invito a jugar ajedrez. Me enfrento a todo menos a mí mismo porque sé que irremediablemente perdería. Un espejo contra otro siempre da infinito. Finalmente, de nada es lo mismo. La mirada en Orión. Los dioses siempre fueron, si no buenos, al menos sabios. Castigar a Sísifo con cargar una pesada roca hasta la cima de una montaña era lo más humano y, si es posible, más justo. En cambio, si el castigo fuera otro, cargar con el peso del adiós, por ejemplo, ¿quién lo resistiría? Muchas gracias.
Ernesto Carrión, Guayaquil, Ecuador. Poeta, novelista y guionista. Autor de 20 poemarios y 13 novelas. Desde 1998 hasta 2014 elaboró un tratado lírico titulado Cero, comprendido por 13 libros divididos en 3 tomos. 1. La muerte de Caín, el libro de la desobediencia, Carnivale, labor del extraviado y la bestia vencida. 2. Los duelos de una cabeza sin mundo, Fundación de la Niebla, Demonia Factory, Monsieur Monstruo, los diarios sumergidos de Calibán y Viaje de Gorilas. 3. 18 Scorpi, El Cielo Cero, Novela de Dios, Verbo, bordado original y Manual de Ruido. Sus novelas son Cementerio en la Luna, Un hombre futuro, Cursos de francés, Incendiamos las yeguas en la madrugada, El día en que me faltes, El vuelo de la tortuga, La carnada, Ulises y los juguetes rotos, Partes privadas y País borrado. Triángulo Fusser es una trilogía que reúne Tríptico de una ciudad, Ciudad pretexto y Ciudad de fondo. Ha obtenido 20 reconocimientos literarios en países como Argentina, España, México, Chile, Colombia, Cuba y Ecuador. Ha sido considerado uno de los poetas imprescindibles de la ya extraordinaria nueva generación de poetas latinoamericanos, así como un parteaguas en la lírica de su país. Algunos de sus reconocimientos son Premio Hispanoamericano de Poesía Gabriela Mistral, Premio Internacional de Poesía Juan Alcaide, Beca Gonzalo Rojas, Premio Lip de México, versión hispana del Prix Case Brasserie Lip de París, Premio Casa de las Américas de Novela, Premio Latinoamericano Ciudad de Medellín del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Residencia de Escritores Malva, por un jurado conformado por J.M. Coetze, Soledad Constantini y Margot Glantz. Es el autor ecuatoriano más premiado en los últimos lustros. Hola, gracias por la invitación. Voy a leer un texto del tomo Los duelos de una cabeza sin mundo. Sí se escucha, ¿no? Sí. Ok. Uno se da por vencido hasta volverse humano, aplasta un elefante, toca el poema, blanquea la metafísica de un pulmón parqueado en un hollín de letras. Así he debido calentarme todo este entierro, como las garras de una roja cebolla envuelta en los pañuelos de mi gran abuela. Así se cierra esta cadena de favores. Un libro escrito por un gusano camina a ser carcomido como una balsa de párpados disfrazados de rosas capilares por centenares de gusanos forzados a respirar bajo una tierra asfixiante. Esto es geometría, circularidad peligrosa y una canción de amor soleada como la cabellera de un viejo rompeolas. Este es mi sitio entre la vida privada y la vida privada de mi vida. Los años iban y venían, aún vienen y van los años, y fue imposible desaparecer nuestro nacimiento, simulando un asalto sexual forjado por el polvo como una obra maestra. Yo, enamorado de mi polvo, polvo me iba haciendo entre un escombro exótico de tráqueas saboreadas. Apenas me conocí, tenía tantas ganas de escribir un libro sobre la vida, tantas ganas de narrar la vida artificial de mi inteligencia, que terminé escribiendo un libro sobre la muerte. Dios es transversal y transexual, y el horror de mi escritura es la circularidad de su palabra que ya no puede mentirme, porque a mí me han descargado su leche los cientos de hombres que me habitan, y llevo la cara cortada como un piano ofreciendo hacia la hoguera. Yo fui una canícula partida como una margarita, sudando su tabaco y besando pronto. Madre, ¿no te dio pena habernos partido cuando apenas teníamos lengua para defendernos? Madre, ¿no te dio pena habernos partido cuando apenas teníamos lengua para defendernos? Uno se da por vencido hasta volverse humano, aplasta un elefante, toca el poema, disculpa al cromañón que lo arrincona, envuelve con adorno su palabra, escribe desde el cerco. Del tomo 18 Scorpi. Dice mi padre, enterrado en su insaciable criatura,
precioso como la gota brillante de un hueso de gato perforado en la pecera desconocida de la hipnosis nocturna. Qué sueño anima la oreja decorada con la ceniza, qué sueño lava el muñón extravagante, el cuello atado con los llantos de un monstruo incurable de 190 libras, qué sueño te conoce como tu mejor enemigo, qué sueño se desprende de tus testículos y hace tu nombre en la niebla, finge el cascajo. Dice mi padre muerto, delicioso como la barba amarilla del agua en la mañana impetuosa del chivo curioso. Todas las lenguas son la misma lengua, la de la muerte, pero mi fórmula para extraviarla es este cuerpo, un cuerpo que es un cielo donde todos pueden aplastar sus sílabas incendiarias, mover sus dedos en círculos hasta limpiar su polvo, donde todo es deseo aturdiendo los preparativos del espejismo de mi propia cabeza. ¿Has visto un atardecer cuando estás a punto de arrojarte al vacío desde tu propia cabeza? ¿Has visto tu propia cabeza, hijo, helada por las confusiones como si nunca hubieras nacido? Sigue mi padre hablando, su guante y su bate de béisbol respiran furiosamente irritados por cierto desamparo bajo esa embestida de vidrio que atrapan algunos de sus posibles rostros futuros dentro de unos pedazos de ropa en el fondo de su cuarto donde él desapareció. ¿Has visto la cadena de colores moviendo la noche hecha en aquel de lenguaje, de lamentable lenguaje puro veneno? No se hace con frío el infierno aquí en la tierra, no se hace con calor ninguna forma tampoco. No tuve mi propia cabeza en mi cabeza, sosteniéndome el trapo desteñido y la barba gastada, pero tuve el atardecer en otro cuerpo. Dice mi padre, apareciendo y desapareciendo frente a mí, como un circuito de lava enamorada, como un gitano inflándose entre metros de telas relampagueantes, cual vísceras en manos hermosas, hilando con palabras el origen de cierta urbanidad descascarada en su rostro de oso revolucionario. Yo ahora existo en el momento en el que no hay idioma. Mi cielo es un espejo engomado, definitivo. No habito en el silencio en formato de libro, habito en tu reclamo en formato de hombre, de acantilado abnegado al que le falta vivir. Nace otra vez en paz en lo creado. Olvídate del nombre que te puse, como quien desprende de sus propios testículos la nueva niebla. Construye un cielo entero diferente. Abre tus manos. Y para terminar, del tomo Materia Primitiva, ahora entiendes que la foto de tu país te seguirá para siempre. Por donde sea que vayas, sin importar las fronteras, así pagues impuestos, disfrazado de cualquier ciudadano del mundo, incluso con pasaporte extranjero, así alteres tu nariz y el color de tu pelo. Ahora entiendes que de llegar a morir, tu país se hundirá contigo. El océano Pacífico entrará por tu boca y llenará de escamas tu carne como un poema animal que aún no sabe qué quiere decir, pero que te arrastra hacia el interior del invierno, sin discriminar a los hipócritas, ni a los galenos honrados, ni a los grupos que rinden culto al monumento de Isabel la Católica. La nacionalidad es un invento extranjero. Alguien ya dijo esto, pero hasta las estrellas tienen nombres y hasta los huracanes. Aún hay quien cree que los países no son mares rotos de reflejos. Aún hay quien cree que esos mares rotos de reflejos nadarán verdaderamente lejos como lágrimas en los ojos de los peces, pero eso no ocurrirá. Cuando mueras sin país, incluso lejos de este campo de llanto, el campo se irá contigo, te seguirá como savia por debajo de la tierra, con sus muertos de hambre regados en laderas cargadas de frutos, con sus ataúdes podridos en túneles clandestinos, donde se terminó la revolución electrónica del profeta ebrio, con sus autopistas quemadas, con sus orgías en yates y penthouses, con sus violadores y sus asesinos, con sus desaparecidos y sus víctimas, con su vergüenza que jamás supera a la tuya. Te seguirá tu país por todas partes, incluso cuando alguien recuerde tu nombre, recordará las úlceras y los sortilegios del lugar del que vienes, y ya nadie te perdonará por lo que nunca hiciste. Gracias. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este primer evento de la Palabra en Libertad. Nos sentimos agradecidos y felices de haber co-creado esta tarde con una poesía maravillosa. Les agradecemos de corazón el haber nos hecho prioridad para sus horas, para sus actividades y estar aquí con nosotros. Es algo muy importante y muy especial. Muchísimas gracias. Daisy.
agradecerles a los poetas y las poetas participantes hoy, porque nos han abierto la puerta a diversas realidades, a distintas visiones, y además el placer de escucharlos, de escucharlas con los múltiples acentos de nuestra lengua. Qué maravilla la poesía dicha de todas las maneras en las cuales la decimos en América Latina, en Iberoamérica, en España y en América Latina. Qué maravilla también ese placer de escuchar nuestro idioma con distintas inflexiones, con distintos acentos. Es decir, para mí el placer es doble. Además de lo que se dice, cómo lo decimos, ¿verdad? Así es que agradezco muchísimo la participación de los poetas y las poetas en este primer recital, de parte de Carmen, de parte mía y desde Arte Poesía por la Paz. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.